Ahí está. Ya. Entonces, primero que todo, muchas gracias por venir, por conectarse hoy día. Eh, Me gustaría que antes de que demos inicio a la actividad, ojalá nos pudieran escribir en el chat o abrir el micrófono para que nos cuenten de qué latitudes estamos, de qué partes de Chile estamos conectadas y conectados. Hola, Jocelyn, bienvenida. Acá de Chihuayante, llegando a la casita. De Chihuayante, ya acá región del Biobío. ¿Quién más? Valentina desde Penco, desde Concepción, región del Biobío. De Santiago tenemos a alguien además de Germana, ¿no? Mariana dice de Santiago, Alessandro desde Iquique, mira qué buena, desde el norte, desde Santiago, pero soy de Viña. Ya bueno, pero estamos desde distintas latitudes. De Peñaflor, muy bien. Javiera, yo voy Tenemos a ir leyendo los WhatsApp, Javiera, voy a ir leyendo los WhatsApp, ¿ya? ¿Te parece? Ok, Ya. De Santiago, desde Iquique, Viña también, Peñaflor, Recoleta, wow. ¿Qué más? Región del Biobío, Penco, Santiago, Iquique, Viña, Peñaflor, Recoleta. Bueno, todos ellos han llegado. Y ellas. ¿Ya? Los Andes. ya. Entonces, para hoy día tenemos una estructura que va a estar bien interesante. En el comienzo va a ir Germán Rosas, que nos va a comentar sobre la historia de la psicología comunitaria en Chile, pasando por distintas etapas. Después nos van a compartir una experiencia los estudiantes del Magíster de Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile y el título es Encuentro Constituyente con la población indígena de Macul. Ahí nos van a compartir la experiencia que han estado trabajando, que bueno, sin duda muy interesante, y vamos a finalizar ahí la exposición con María Angélica, que es ahí el cuadrito que dice Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, que nos va a comentar sobre la técnica de investigación y de intervención, que es fotointervención, ¿ya? Vamos a dar minutos para cada una de las personas o grupos que vayan a exponer. Y después de aquello vamos a abrir una ronda de preguntas y vamos a pasar a salitas grupales donde vamos a poder ir comentando todas las apreciaciones que tengamos de la actividad para finalmente hacer un plenario, ¿ya? Eh, a quienes exponen les quiero preguntar si dejamos las preguntas al final de la exposición o prefieren que se les interrumpa para preguntar. Yo creo, a mí sí. Sí, que al final o interrumpir. No es que interrumpa, si alguien, o comentar o alguna reflexión, yo creo. Ya, ya. ¿Y para Germán, al final o entre medio? Yo prefiero más bien exponer que sea un estímulo mi exposición y las preguntas y respuestas se resuelvan en los grupos. Ah, ok. Ya, súper. Ya. Hola, nosotras de pueblos indígenas preferimos al final. Ya, perfecto. Bueno, Vamos entonces, entonces, oye, Javiera, dejemos sí, entonces los grupos que hagan preguntas, pues ya íbamos viendo, ¿ya? Para que sea todo igualillo, ¿vale? sí, sí, pero vamos a comenzar ahora con la exposición de Germán. ¿Sí? Sí, sí, vamos con la exposición de Germán.
Ya, partimos No sé, entonces. profe, si quiere compartir pantalla o estamos bien así. No, está bien así. Bueno, Perfecto. buenas tardes a todos, todas y todes los presentes. Un placer organizar esta actividad de la Sociedad de Psicología Comunitaria digamos, en función del Congreso de Psicología Comunitaria que se va a realizar en el mes de enero, a partir del día 12 de enero, 4 días. Y esta actividad misma es como un preámbulo, es un precalentamiento de motores para que podamos entrar a ese congreso con ideas, con tranquilidad, con participación, con motivación, etcétera, y ahí, ¿no es cierto?, nos veamos las caras, ¿ah? En ese congreso. Entonces ahora estamos practicando un poco, podríamos decir. Bueno, un poco la idea mía es hablar un poquito de una mezcla de historia de psicología comunitaria y del concepto de comunidad. Eh, digamos, la idea de formar o dar un panorama de la psicología comunitaria. Bueno, en ese sentido, decir de que podríamos decir que hay una primera fase de la psicología comunitaria que ha sido muy relevante y muy significativa, en la cual ha estado Marisa Montero, Alipio Sánchez Vidal, Musitu de España, en fin, muchos autores, Stern Wiesenfeld, Euclides Sánchez, algunos argentinos, chilenos, brasileños, de distintos países, que han conformado esta psicología comunitaria más o menos los años 70. Y digamos de ahí podríamos decir surge una especie de psicología clásica. ¿Ya? Y esta psicología clásica elabora una definición de comunidad que tiene que ver con decir que la comunidad es un grupo que tiene un territorio, que tiene un sentido psicológico de comunidad, que tiene valores compartidos, que tiene, digamos, una interdependencia, etcétera, etcétera. Ahora, esa definición tiene un problema, y el problema es que es una definición abstracta, que es muy buena y ha sido constantemente utilizada, pero sin embargo, digamos, la definición hace referencia a una comunidad en Chile, como una comunidad en Argentina, en Francia, en Siberia, en Nueva York, o sea, digamos, la definición sirve para cualquier comunidad. Y ese es el problema, porque en definitiva en América Latina existen una diversidad enorme de comunidades que tiene que ver con sectores de clase media, tiene que ver con obreros, tiene que ver con mujeres, con jóvenes, tiene que ver con indígenas, gente que es del sur, que es del norte, que es de la costa, en fin, o sea, entonces, digamos, es importante comenzar, yo diría, ya la psicología comunitaria ha comenzado a tratar de poner sobre la mesa estos actores reales, concretos, y que tienen relaciones concretas con su entorno y su medio. Por eso que surge una segunda definición, que es una comunidad relacional. ¿Ya? Es decir, las comunidades no surgen solas, sino que surgen en una relación. Y básicamente las comunidades son una relación. Una relación con otras comunidades, una relación con la naturaleza, una relación con el Estado, en fin, con las instituciones. Entonces, en definitiva, de esa manera ya uno empieza a entender que los obreros tienen una relación con los empresarios y tienen una relación con el Estado. Y en esa triangulación, ¿no es cierto?, hay una relación que puede ser buena, que puede ser mala, que puede ser conflictiva, pero lo importante es que en ese espacio y en esa dimensión empezamos a comprender mejor qué es la comunidad, cuáles son sus problemas y qué es lo que debe hacer la psicología comunitaria. Bueno, entonces, ahora yo diría básicamente que la emergencia de la comunidad desde una perspectiva más avanzada de la psicología comunitaria es una lucha social. Ya es decir, las comunidades surgen producto de una lucha social. Ya es decir, por un lado tenemos el poder, que podríamos decir el poder, la burguesía, el Estado, los empresarios, y por otro lado la misma comunidad. Entonces, en el transcurso de la historia, ¿no es cierto?, todo el siglo XX y el comienzo del siglo XXI, han surgido distintos tipos de comunidades, con sus contextos y sus respectivas relaciones. Y esas comunidades que surgen de esta lucha social, donde principalmente el poder, la élite, ¿no es cierto?, intenta generar una lógica monocultural,
e intenta homogeneizar a todas las comunidades en base a esa lógica monocultural. Y las comunidades van planteando, ¿no es cierto?, en su lucha social que eso no es así, que hay diversidades, que hay distintas formas de pensar, distintas formas de construir realidad, distintas formas de expresión. Entonces, digamos, lo que surge de esa lucha social entre el poder y la comunidad es las comunidades que tenemos. O sea, podrían haber otras, ¿ya? Las comunidades de obreros, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, etcétera, y cada una de ellas se expresa de manera diferente en distintos momentos políticos de la historia de Chile y de América Latina, ¿no es cierto?, en relación a esa situación. Entonces, al final, la comunidad es una construcción social, producto de esa relación, y esa relación es una lucha social. Bueno, ahora es interesante, qué sé yo, por ejemplo, ver que las comunidades de trabajadores, más o menos por ahí por los años 40, 50, ¿no es cierto?, generan una presión al poder para que, digamos, los beneficios del desarrollo que plantea la derecha sean más democráticos. Y en ese momento se genera el estado de bienestar, que permite un acceso a los, digamos, a los beneficios que se producen por parte del desarrollo. Entonces ahí tenemos un aspecto interesante. Por otro lado, otra comunidad, los pobladores, que surgen durante la dictadura, ¿ya? Y que antes no existían los pobladores como concepto, ¿no? Digamos, dado que la dictadura arrasa con los partidos políticos, con los militantes, con distintos sectores sociales, son en parte los pobladores los que logran resistir con barricadas a las Fuerzas Armadas, la policía, etcétera, y de esa manera se le empieza a doblar la mano a la dictadura. Bueno, y también podríamos decir, por ejemplo, otra comunidad importante, los campesinos, ¿ya? Los campesinos que durante la reforma agraria, mucho antes de la dictadura, el año 1967 aproximadamente, ¿no es cierto?, surgen a propósito del tema de la tenencia de la tierra, dado que en toda América Latina la tierra estaba en manos de las élites, de unos pocos, entonces los campesinos empiezan a, digamos, a hacer suya la tierra que siempre ha sido suya, siendo campesino, siendo indígena. Entonces, bueno, esa relación es la que importa señalar y poner sobre el tapete. Lo mismo podríamos decir que está pasando hoy día. O sea, digamos, hoy día aparece, digamos, se pone en el centro de la situación, del fenómeno social, lo que es la diversidad. ¿Ya? Y eso surge por distintos fenómenos. Por ejemplo, una claridad respecto de que la modernidad ya no tiene mucho que decir, porque la modernidad ha generado una destrucción y una depredación del medio ambiente. ¿Ya? O sea, la modernidad hoy día no se justifica porque el planeta está en una crisis climática. ¿Ya? Y eso no es de hoy día, sino que es desde hace mucho tiempo. Por otro lado, también ¿no es cierto?, aproximadamente el año 1992, la monarquía española decide celebrar el descubrimiento de América, después de 500 años. Entonces el mundo indígena se levanta frente a eso y rechaza diciendo de que no hay nada que celebrar porque el año 1492 lo que ocurrió fue una masacre, donde habían 100 millones de indígenas y quedaron solamente 10 millones. O sea, fue una masacre. Entonces, y luego, ¿no es cierto?, el mundo académico empieza a hablar de que existe una crisis civilizatoria. Es decir, estos elementos, estas protestas, estas situaciones, estos análisis permiten decir de que hoy día la diversidad significa que sobre la mesa no solamente está la civilización hegemónica y la que ha tenido el poder, que es la civilización de la modernidad, sino que hay otras civilizaciones o otras culturas, ¿no es cierto?, que digamos han sido invisibilizadas y han sido ocultadas. Entonces, digamos, la diversidad parte de ese gran panorama que tenemos, y a eso se agregan los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos de migrantes, de afrodescendientes, de los grupos gay que se plegan al movimiento LGTBIQA+, etcétera. O sea, se dispara la diversidad, ¿no?, de cierta manera significativa. Bueno, y en eso podríamos decir de que además está la perspectiva teórica dentro de la psicología comunitaria, que viene de la filosofía, que viene de la literatura, que viene de la historia, que es la perspectiva decolonial. La psicología social decolonial, ¿no es cierto?, que aparece con distintos autores, digamos, por ejemplo, Enrique Dussel, Ramón Grossfogel, Catherine Walsh, ¿no es cierto?, en fin, distintos autores que hacen referencia a eso y que básicamente terminan diciendo de que la colonia, que digamos duró hasta la independencia,
terminó la colonia, pero en realidad sigue la colonia de una forma neocolonial, donde la colonización es de nuestra forma de pensar. Es nuestra, digamos, hay una colonización, hay una invasión, hay un, digamos, una indicación, una enorme orientación respecto de cómo tenemos que pensar. Y eso es la modernidad, o sea, nosotros creemos en la modernidad precisamente porque estamos colonizados por la modernidad. Entonces, la perspectiva de colonial dice tenemos que sacarnos de encima esas cosmovisiones que son, o esa cosmovisión que tiene que ver con la modernidad y que en definitiva nos hace pensar y, dirigirnos en una dirección que es la que ella señala. Bueno, y eso en definitiva nos lleva al estallido social, ¿no es cierto? Que digamos, es un proceso que viene de antes, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos feministas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y eso se expresa en la presencia multicomunitaria, ¿no es cierto? Y cuando se dice Chile despertó, lo que se está diciendo también es que nos despertamos frente a esta colonización de la subjetividad. Y aparece un conjunto de subjetividades que hoy día están puestas sobre la mesa y que significa que la psicología comunitaria tiene que aprender a enfrentar ese tipo de realidad. Bueno, yo agregaría a eso, ¿no es cierto?, un poco algunos autores más recientes que tienen que ver con el mundo de la antropología, que nos han ido enseñando respecto al tema de la ontología. ¿Ya? Y ahí tenemos a Arturo Escobar, por ejemplo, Mario Bleiser, Marisol de la Cadena y otros autores, Latour también, que empiezan a hablar de que en definitiva la modernidad es una forma de pensar. Y si queremos un cambio social, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Pero resulta que sobre la mesa están puestas otras civilizaciones, que en definitiva significa que hay otras ontologías. Una ontología relacional, por ejemplo, ¿ya? Y eso nos exige a la psicología comunitaria pensar cómo coexistimos. ¿Ya? Digamos, el tema es, ¿no es cierto?, la liberación por un lado, el tema es el despliegue de distintas culturas y distintos movimientos sociales y el tema también es la coexistencia. Entonces, ¿cómo coexistimos con, digamos, con distintas civilizaciones o culturas y formas de pensar? Y en definitiva eso nos abre una dimensión muy rica, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la ontología, con la epistemología, con la ontología política, con la metodología, etcétera. Y estos son los campos, ¿no es cierto?, más recientes de la psicología comunitaria y que yo creo que son los que tenemos que absorber de distintas perspectivas. Bueno, eso quería más o menos decir. Espero que haya sido estimulante para generar una rica discusión. Gracias. Gracias, Germán. ¿Alguna preguntita de parte de los chicos? Si no, pasamos después a los grupos de salas más pequeñas. Eh, sí, soy alumno de la psicología comunitaria con la profesora y el profesor Germán Rosa. Un poco hace ese recuerdo, yo creo un poco mostrando la realidad en torno al tema del colonialismo. Entonces, en esta nueva forma de pensar, como él lo manifestaba en esta nueva cosmovisión y cómo esto se sigue manteniendo, un poco haciendo recuerdo de lo que era sobre todo ese texto o ese poema del hombre blanco, ¿no es cierto? La carga del hombre blanco. Entonces, preguntarle al señor profesor Germán Rosa, ¿no es cierto? Como él dice que esto se sigue manteniendo en torno a esta nueva forma de pensar del colonialismo, ¿cuáles serían, preguntarle, de la mirada, digamos, nosotros que estamos estudiando psicología, somos del sistema executive, ya adultos jóvenes? Entonces, en esta perspectiva, digamos, ¿qué desafío cree usted que nosotros podamos tener como futuros psicólogos si es que nos encaminamos, aunque tengamos una mirada amplia, pero de todas las áreas, pero sí desde la mirada comunitaria? ¿Qué desafío cree usted que podamos tener nosotros el día de mañana, sobre todo en nuestro país? Bueno, yo voy a dar una respuesta breve
para justamente dejar ahí pendiente con gusto, ¿no es cierto?, a que no se resuelve la cuestión y se resuelva más bien en la discusión grupal. Gracias por tu pregunta. Yo creo que tenemos mucho que hacer, especialmente si la Convención Constitucional avanza y si el país entra en una fase de grandes transformaciones. Ya, o sea, si eso ocurre, significa que estamos pasando a un nuevo ciclo, entrando en una nueva era, entrando en una nueva época, donde todo está por escribirse, donde todo está por pensarse, y lo que tenemos que hacer los psicólogos comunitarios, ¿no es cierto?, es mediar, es estimular, generar diálogo, generar interculturalidad, etcétera. Y si ponemos, por ejemplo, el tema de la igualdad, ¿no es cierto?, que es un tema que siempre se recurre, ya siempre los políticos están diciendo, no es mi política, mi programa es generar igualdad. Ya, en esa dirección uno podría criticar desde la perspectiva colonial o decolonial, más bien dicho, el concepto de igualdad, porque al final la igualdad tiene que ver con ser iguales al proyecto moderno, ser iguales a Estados Unidos, ser iguales, ¿no es cierto?, a las condiciones de vida que se tienen en Europa o los tipos de vida que se tienen en Europa. ¿Ya? Y resulta que nuestra realidad es más diversa que eso. Justamente eso es lo que estamos diciendo. O sea, digamos, nuestros jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, tienen otro mundo, tienen otras diferencias y lo ideal hoy día de una psicología comunitaria es precisamente poner sobre la mesa no el tema de la igualdad, sino que el tema de las diferencias, ¿ya? Y el tema es cómo hacer conversar esas distintas diferencias. Bueno, eso. Súper, Ye- muchas gracias. Muchas gracias. Pasemos al grupo de encuentro constituyente con la población indígena de Macul. Ahí presenta Ignacia Salazar, María Ayona y Andrea Alvarado. Perfecto. Lo único, no sé si puedo compartir pantalla. Ahí estás de anfitriona. Puedes Ya, compartir. perfecto. Después me desanfitrionizo para... Eso. Sí. Sí, está aquí viendo el tema de la... eh, Eso. El tema del Congreso lo estaba mirando, por eso me tuvieron en esa página. Ahora sí. ¿Se ve todo bien? No, no aparece todavía. Ya. Está empezando. Está moviéndose y... Clarifica un poco el tema de que son estudiantes. Ah, sí. Nosotros somos estudiantes de un ramo que se dio con el profesor Germán Rosa en la Universidad de Chile. Entonces, el ramo se llama Intervención con y en Comunidad, lo que significa que básicamente eh, a lo que apunta este ramo es a todo lo que tiene que ver con... no responde. Ya, a lo que apunta este ramo básicamente tiene que ver con todo lo que es cómo generar una intervención comunitaria, también ser críticos con la idea de que es una intervención, porque intervención también suena mucho a lo biomédico, a esto, toda esta idea de yo intervengo quirúrgicamente un problema y con eso en mente el profesor Germán Rosas nos fue hablando de distintos tipos de intervención y nosotras para el ramo hicimos esta intervención que vamos a presentar. Como comentaba Javiera, somos Ignacia Salazar, Mariana Ayona y Andrea Alvarado. Y los nombres de nuestras compañeras que no pudieron llegar acá son Maite Contreras y Diana Sol Ardita. Eso. Bueno, como les decía mi compañera, nuestra intervención se desarrolla en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Macul. Esta tiene como objetivo promover el desarrollo comunitario de la comuna a través del diseño, ejecución y evaluación
de distintas políticas en los ámbitos de asistencia social. A su vez, esta dirección tiene un departamento de inclusión social, el cual tiene una unidad de pueblos originarios, la cual fue inaugurada el año 2019. Este Departamento de Pueblos Originarios está orientado a resolver asuntos que tengan que ver con la comunidad indígena de la comuna, donde se trabajan las problemáticas que guardan relación con la inclusión y derechos de estas personas. Bueno, aquí es donde nos reciben y comenzamos a trabajar por las necesidades actuales y contingentes de esta comunidad, orientadas por Silvia Ferrada Espinosa, que es la encargada de la unidad de pueblos originarios. También es importante considerar el escenario nacional de la creación de una nueva constitución, además de la violencia estatal histórica ejercida en la comunidad indígena y las repercusiones de esta violencia en sus vidas actuales. Por lo tanto, resulta necesario, bajo este contexto, trabajar en conjunto con la comunidad en beneficio de sus necesidades particulares de la comuna de Macul, pero también contemplando sus demandas históricas y contingentes. Por lo tanto, la actividad principal que llevamos a cabo en nuestra intervención es la creación de un encuentro constituyente en donde se visibilizaban las demandas sociales, medioambientales y territoriales de los pueblos indígenas, las cuales deben ser integradas en la redacción de la nueva Constitución chilena. Siguiente, por favor. Bueno, como presentación de nuestro problema, por un lado es importante considerar el contexto de este programa de pueblos originarios de la Municipalidad de Macul. Como les comentaba anteriormente, este fue creado a finales del 2019, pero producto del estallido social y la posterior pandemia, nunca se pudo crear el lazo esperado con las personas indígenas de Macul. Por lo tanto, como recién la comunidad se está empezando a relacionar con la municipalidad. Por otro lado, es importante considerar el contexto histórico de los pueblos naciones indígenas que habitan en este territorio chileno. Como todos sabemos, el Estado chileno ha violentado de forma histórica a la comunidad indígena, encargándose de atormentar a la población a través de diversas herramientas represivas, tales como el encarcelamiento de sus machis y loncos, detenimientos ilegales, enjuiciamiento mediático en los grandes medios de comunicación, además de la militarización del territorio, donde Fuerzas Especiales se encarga de violar los derechos humanos de adultos y niños todos los días. Por lo tanto, consideramos pertinente realizar un encuentro constituyente para dialogar en torno a las diversas temáticas contingentes en relación a las comunidades indígenas y a las demandas que se hacen necesarias abordar en este nuevo Chile que queremos construir, el cual, según esperamos, será un lugar donde los organismos públicos actúen en beneficio de las comunidades y en donde todas sean igualmente escuchadas y reconocidas. Siguiente. Bueno, entonces como grandes objetivos de nuestra actividad tenemos dos. Por un lado, el facilitar instancias de vinculación y conexión entre la población de la comuna y el Departamento de Pueblos Originarios. Y por otro, el crear instancias de vinculación y conexión de la Convención Constituyente con los distintos pueblos de la comuna. Para esto decidimos hacer una jornada cerrada con organizaciones territoriales, así como organizaciones medioambientales y sociales de la comuna. Se decidió que el encuentro fuera cerrado, ya que, como les decía anteriormente, el departamento recién se estaba empezando a vincular con la comunidad indígena y era específicamente para esa población de la comuna a la que queríamos llegar. Y además, esta instancia contaría con constituyentes, entre esos una representante de los escaños indígenas y una persona con profundo conocimiento en el área. Por lo tanto, el encuentro se levanta como un objetivo en sí mismo, puesto que en el contexto de la Convención Constituyente es imperativo crear instancias de vinculación y conexión con los distintos pueblos. Siguiente. Ya. Ahora los resultados de la actividad tienen que verse en distintos momentos y distintos registros. En primer lugar, hay un primer encuentro en el cual nosotras no somos organizadoras, sino que vamos como en calidad de observadoras, que es un encuentro abierto a toda la comunidad de la Municipalidad de Macul. Es una feria donde se hace una exposición de la Ruca, la Casa Mapuche, se hace una exposición de la UTA, la Casa Aymara, y se nos muestra, por ejemplo, a las dueñas de casa, en este caso de la Ruca sería Silvia González, una mujer muy encantadora. Luego los participantes se reúnen alrededor del patio principal, habían payasos, habían acrobacias, malabares,
se hizo una presentación musical sobre la ocarina, nos contaron historias de la ocarina, a la vez como se nos contó dentro de la ruca historias sobre por qué la ruca está armada de esta manera. Y ya el segundo encuentro es el que nosotras tuvimos que organizar conjunto a Silvia Ferrada. Y a diferencia de la primera vez que fuimos a esta ruca, fue un evento ya más cerrado, con donde los asistentes fueron invitados de manera personal, consistiendo en las personas indígenas de la comuna de Macul y distintas organizaciones sociales de la comuna que se articularon en torno a demandas de pueblos indígenas, medioambientales, territoriales, entre otros temas. Y les invitadas para exponer en el encuentro constituyente fueron en primer lugar la Machi Francisca Linconao Micapán, que es considerada una autoridad ancestral dentro del pueblo nación mapuche, que además es constituyente por los escaños reservados a los pueblos indígenas de Chile en la convención. En segundo lugar, Marco Parraza, que es exministro del Desarrollo Social en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, militante del Partido Comunista y constituyente del Distrito 13, y en tercer lugar, Jorge Baradit, constituyente del Distrito 10, correspondiente a la comuna de Macul. Entonces, el cronograma del encuentro consistió en primera instancia en recibir a las invitadas, confirmar su insistencia a través de una nómina, luego que entraran a la ruca con todos los protocolos COVID, y recibir aproximadamente 50 personas, que era lo que se estimó como número de participantes. Contábamos con agua, jugo para quien quisiera, y cuando ya ingresaron todos los inscritos, comenzamos el encuentro. Y el desarrollo del encuentro, primero ya, fue Silvia Ferrada quien comenzó el encuentro, presentó a Jorge Baradit, a Marco Parraza, y luego el dueño de casa, José, presentó a la Machi Mapuzugún. Y nosotras habíamos preparado metodológicamente una pregunta para cada uno de los constituyentes, entendiendo su trayectoria y entendiendo también quiénes eran. Entonces, esta metodología fue básicamente preguntar a Marco Parraza cómo se llega históricamente hablando al proceso de la nueva constitución, a Baradit cómo se vinculan los cambios de la nueva constitución con el territorio de Macul, y a la Machi Francisca Linconao que pueden esperar los pueblos indígenas de esta nueva constitución. Y el contenido resultante, las conclusiones que vamos sacando de esto, tienen que ver con que Marco Parraza, por su parte, señala su trayectoria trabajando con las distintas etnias presentes en Chile, habla de cómo este trabajo podría plasmarse en la constitución que se está escribiendo. Jorge Baradit ocupa su figura de escritor para conectar a las personas de una manera distinta a la política, habla de cómo la constitución que se está escribiendo va a impactar la vida de todos, y que Chile es un país muy joven en términos como cronológicos, tiene 200 años, pero aún así es impresionante todo lo que hemos vivido y el proceso que está sucediendo en este momento. Además de que indicó y llamó a la población a seguir participando en todas las consultas, en todas las actividades que la Convención Constituyente va a tener. Y finalmente, la Machi Francisca Linconao, desde su mera presencia en tanta autoridad ancestral, marca un hito para los pueblos indígenas asistentes, pero sobre todo ella habla mucho en Mapuzugún, por lo que nosotros no entendíamos, pero sabíamos que lo que estaba diciendo era profundamente importante, porque las personas se emocionaron, las personas sintieron cosas, hubieron gritos, hubo júbilo en las palabras de la Machi, y así cabe destacar que quienes asistieron al evento no solo fueron asistentes pasivos, sino que también hablaron, conversaron, hablaron de sus necesidades sociopolíticas, hablaron de las necesidades de ser escuchadas nuevamente, como pasó en el 18 de octubre, por lo que concluimos que este tipo de instancias son súper enriquecedoras para quienes asisten, para quienes la organizan y para quienes participan como expositores. Sentimos que fue una experiencia súper transformadora y propia de la psicología comunitaria. Eso. En cuanto a la evaluación general del trabajo, podemos decir que la relación con la institución nos proporcionó el trabajar con la organización de la directora Silvia Ferrada, y con ella mantuvimos la comunicación vía online
facilitando un trabajo progresivo y que íbamos examinando constantemente. Con el fin de preparar un trabajo de manera conjunta y ver las fechas y el lugar de ocupar. Este trabajo nos permitió tener una interacción. Ay, disculpen, es que escucho doble sonido. Un momento. Y ahora sí, disculpen. Bueno, y en este trabajo tuvimos una interacción fluida y además acomodamos el contexto nacional que no nos facilitaba la interacción de manera presencial. Además del día del encuentro, supimos organizar desde temprano y repartirnos las tareas, tanto de los labores a cumplir por parte de nuestro equipo como los labores de Silvia, por medio del diálogo. Y así como también el primer encuentro presencial nos facilitó el familiarizarnos con el espacio y con las personas involucradas en este mismo. En relación al funcionamiento del equipo, nos dimos el trabajo de hacer una autoevaluación pensando en modos constructivos para mejorar a futuro y pues pudimos notar una mala distribución de la carga de trabajo, por lo que consideramos importante notar de cambios que sirvan para que esto no se repita. Y así como involucrarnos en la dinámica dentro del grupo, la comunicación constante y la manera en que nos relacionamos con las responsabilidades, priorizando el acompañamiento grupal. Y así cabe recalcar que la actividad fue exitosa, funcionó de la manera planeada con los más de 50 invitados y con los 3 constituyentes, donde nosotras nos dimos la tarea de estar atentas y recibir e indicar la hora de entrada a la RUCA, donde pudieran sentarse y sobre todo que respetaran el protocolo de la MACHI, consiguiendo así que la actividad funcionara perfectamente. Y en suma fue profundamente emocionante tanto para los asistentes como para nosotras. Y aunque la única crítica fue a una dinámica que se impartió, que fue el hacer preguntas, donde no quedó toda clara ni para los asistentes ni fue conciso. Por lo que a futuro esperamos que se converse de mejor manera. Siguiente, por favor. Finalmente, es importante destacar que esta intervención, se enmarca como un hito naciente entre el Departamento de Pueblos Originarios y la población indígena de la comuna de Macul, por lo que recomendamos que se dé una continuidad a este proceso. Quizá una recomendación sería que se hicieran actividades menos positivas y más participativas, como un ciclo de cine o una instancia experiencial de vinculación, y de este modo se incorpore lo que opina la misma comunidad. Y que para el futuro, de igual manera, el curso toma en cuenta cómo se abordan y organizan las actividades para la cultura que no es mi cultura, como nos tocó a nosotras, y enfocada a ver las diferentes ontologías, epistemologías y metodologías, para que esta diferencia pueda reconocerlas como una necesidad de ser prevista para gestionarla, y que finalmente se completaría el trabajo con y en la comunidad. Esa sería más o menos nuestra presentación. Queremos agradecerles la atención a todos. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar a Javiera volver a ser la anfitriona. Gracias, chicas, por su presentación. En honor al tiempo, quisiera pasar al tiro a María Angélica y que dejemos las preguntas para los grupos. ¿Ya? Autorízame, por favor. Ahí está. Ya. Hola. Bueno, soy María Angélica Benavides, actualmente la presidenta de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, además docente como en 3 o 4 universidades. Así está ahora el tema de la modernidad. Bueno, quería igual plantearle, y yo creo que ha sido, bueno, felicitarle además a las chiquillas que trabajaron en Macul con muy buen trabajo, y porque está justamente la respuesta a usted, ¿qué metodologías participativas se pueden implementar?
Yo voy a hablarles dentro de las metodologías cualitativas críticas. Está la metodología visual. Una de ellas es la fotointervención y otra, que estará para otro conversatorio que tenemos, las derivas urbanas. Esta vez hablaré de la técnica, es una técnica de investigación e intervención comunitaria, ¿ya? Y decirles que esta técnica yo la trabajé en mi tesis de doctorado, que era sobre violencia política, memoria de 2 generaciones en tiempo de dictadura. Entonces les voy a contar de qué se trata. Tengo un ejemplo también que entregarles y como han dicho los otros y otras presentadoras, al final en los grupos podemos dar respuesta o conversar más o creo que puse mi correo, pero está la posibilidad también de que podamos compartir desde ahí y para saber bien de qué se trata, digamos, tener más elementos. Entonces, les decía ya que es la fotografía que utiliza acá, bueno, son metodologías visuales como una técnica de intervención y de investigación. ¿Qué es la fotointervención? Es una técnica que analiza y es de análisis de acción psicosocial. Entonces lo que hace es que articula la fotografía como medio de visibilización de realidades sociales problemáticas con el principio de investigación e intervención de la psicología social comunitaria, que es la que está comprometida con los cambios sociales. Entonces, esta es, en definitiva, y una técnica que se utiliza tanto en intervención, les decía, como en investigación, y ha sido también, además de trabajarla yo en mi tesis de doctorado, la trabajo en docencia, ¿no? En docencia, en tesis también, o como un curso, ¿no? Dentro de la metodología cualitativa crítica. El marco teórico de la fotointervención se posiciona desde 3 miradas: psicología social comunitaria, el construccionismo social desde un enfoque crítico y el modelo iterativo reflexivo, que es un concepto matemático. Entonces son las tres teorías o conceptos teóricos desde los cuales se posiciona esta técnica de fotointervención, ¿no? Desde la psicología social comunitaria, muchos de ustedes ya están estudiando, tienen el curso de psicología social, o sea, comunitaria, digamos. Y esta psicología social comunitaria es una disciplina que está comprometida con los sucesos sociales y sobre todo, y lo decía el profesor Germán Rosa, que para mejorar también la calidad de vida, ¿no? El compromiso con los sucesos sociales y mejora la calidad de vida. Ahora, comprometida con los sucesos sociales se da en los momentos, bueno, en todos los momentos, pero en los más, cuando hay más crisis, por ejemplo. En tiempo de dictadura, las primeras compromisos que salen son los grupos de mujeres que salen en busca de sus familiares, pero también las huellas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Como tratando también desde ahí solidarizar y aportar a ese tema, ¿no? También desde la psicología social comunitaria está el desarrollo de una conciencia social, ¿verdad? Y propicia también la creación de un trabajo en equipo. Les contaré por qué luego. Retroalimenta aprendizajes y tiene una visión histórica de fenómenos sociales y las alternativas de respuesta también, porque también con esta técnica uno se plantea respuestas y las lleva a cabo, digamos, o se compromete con ellas. Desde el construccionismo social, desde un enfoque crítico, nosotras y todos nosotros, porque los que están estudiando, siempre hemos sabido que los fenómenos individuales son reflejos de construcciones sociales. Y hoy día, pero más que nunca, bueno, siempre se ha sabido, pero hoy día yo creo que, ¿verdad? Después lo podemos conversar en los grupos, eso ocurre, digamos, ¿no? Y también este enfoque del construccionismo rescata lo social a través de la vida cotidiana, que es lo que se valora hoy día también, porque antes no era tomado en cuenta en las investigaciones, por ejemplo. Y tiene una dimensión que es relacional, porque facilita el análisis de los procesos sociales. Analiza relaciones sociales y no conducta social. Se da a ese nivel de relaciones sociales y no a nivel de conducta social. Importancia del proceso de socialización también, porque aquí se nombra y se define.
Y todo aquello que es normal y natural adquiere distancia del origen a través del lenguaje. Porque sabemos muchos de nosotros también que el lenguaje crea realidades, ¿verdad? Y desde la práctica cotidiana se va formando, se va tejiendo, se va construyendo y se crean las realidades. Si no, yo creo que también podemos conversarlo después, lo que ha ocurrido estos últimos años, bueno, siempre en realidad. Pero hoy día uno se da más cuenta de este tema, ¿no? De cómo desde la práctica cotidiana, que es lo que en realidad se va formando, tejiendo y el lenguaje va creando estas realidades. El modelo iterativo reflexivo es un concepto matemático, porque a través de este modelo se van resolviendo los problemas mediante aproximaciones sucesivas. Y para solucionar un todo hay que ir a las partes, y las partes influyen en el todo. ¿Por qué este modelo? Porque esta metodología se parte de una pregunta para que cada una de las personas, los grupos, el grupo, digamos, yo les voy a contar ahora cómo es, en qué consiste, por ejemplo, yo trabajé el tema qué significa para cada una y cada uno violencia política. Y eso fueron a sacar fotografía qué significaba este concepto para cada uno. Y entonces, esta resolución de problemas mediante aproximaciones sucesivas era como el enfocar, decir, para mí esto es violencia política, por ejemplo. Sacan una foto, suponte tú, no sé, por darles un ejemplo, de un banco, decía, entra y sin problemas pide un crédito. ¿Me entiendes? Como así, y después para construir todo, van haciendo las partes van a influir en este todo, ¿no? El modelo también plantea importancia de visualizar, rescatar y dar a conocer lo que sucede en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, evitando así el riesgo de que queden invisibilizadas por el poder dominante, ¿no? Y aquí es súper importante también el rol de quien facilita el trabajo comunitario. Importa aquí también la reflexión, la problematización, el proceso de problematización, todos estos conceptos tomados también de la educación popular, ¿no? El compromiso de bienestar social de las personas en sus comunidades y desde un enfoque crítico situarse de manera crítica, valga la redundancia, ante el conocimiento y las prácticas hegemónicas. Entonces son los tres conceptos, las tres teorías de donde se posiciona esta técnica de la fotointervención. ¿Cuál es la importancia de esta técnica? Ya en uno de los conceptos, digamos, de la psicología social comunitaria, nosotros sabemos, y del construccionismo también, que la práctica cotidiana es donde se forma, se teje y se construye la realidad, ¿no? Y que esta realidad, aunque sea presentada como natural, entre comillas, y desde siempre, es siempre mantenida por un grupo o sociedad vigilando, un determinado grupo o sociedad vigilando unos determinados intereses. Y esto está clarísimo hoy día, digamos, con este modelo que es neoliberal, consumista, etcétera, etcétera, ¿no? Esta técnica entonces facilita procesos de problematizar, pone sobre la mesa situaciones sociales definidas como problemas sociales ante los cuales podemos actuar, aún los más difíciles de interrogar. Porque claro, ¿qué significa, por ejemplo, violencia política? Y entonces uno empieza ahí, y en una fotografía uno lo tiene que explicar. Entonces, darse cuenta, nombrar prácticas cotidianas inamovibles, incuestionables, protegidas por este velo de lo políticamente correcto. Entonces aquí se puede reflexionar, cuestionar y cambiar. Es construida y puede ser desconstruida y reconstruida, ¿no? Y además denuncia y rechazo de lo que condiciona, dirige y mantiene situaciones de injusticia social. Como el marco, ¿no?, teórico de donde se posiciona esta técnica. Hay un protocolo de aplicación. Por ejemplo, yo lo trabajé más acá, y esto, claro, uno lo va modificando, se lo va a trabajar en intervención, pero por ejemplo, era para cuando se trabaja en investigación, ¿ya? Bueno, y decíamos que hay una conciencia grupal, hay interconexión de problemas sociales, es técnica de acción, de análisis de acción psicosocial, y facilita esos procesos de visualizar, cuestionar problemáticas, y articula eso en los importantes niveles, como el individual, interindividual y grupal. Como el protocolo, que también o sea, todo ese material lo tengo, si alguno está interesado más adelante para ponernos en contacto.
en no más de 6 a 10 personas en el grupo, y aquí lo importante es proyectar su propia mirada personal. Se parte desde una pregunta, y yo trabajé con cámaras desechables, descartables, como que todavía hay, yo creo, porque esto fue en el 2010 que yo la trabajé, ¿no? Pero todavía hay cámaras de este tipo, ¿no? Pero también pueden ser con celulares. La cámara era de 27 fotos, también cámara digital, solo tomar 27 fotos y no se pueden ni borrar ni sustituir cuando tú lo haces para un posgrado, por ejemplo, y también para la tesis de pregrado, ¿no? 27 fotos referidas a la problemática a discutir. En el caso de la investigación hay que solicitar autorización, consentimiento informado. Y en ese caso las fotos, por ejemplo, en mi caso las revelé en papel y las puse además en un CD, que todavía existen, aun cuando hayan sido tomadas en cámara digital, ¿no? Y cada persona, esa vez que yo trabajé, le di una semana, 7 días para realizar estas 27 fotos, antes de hacer el trabajo grupal. Una vez finalizada la fase de toma y revelado de las fotos, se da paso a la fase del ejercicio grupal. Bueno, aquí este es el protocolo que yo digo que lo tengo aparte y que está bien explicadito también. Por ejemplo, en mi caso eran 7 madres, y 11 hijos, ¿ya? Pero yo lo trabajé solo con hijas, porque igual tomen en cuenta ahí cuando las madres teníamos hijos e hijas, para ver también todo el tema de, bueno, todo lo que había ocurrido en tiempo de dictadura, exilio, cárcel, etcétera, ¿no? Cuáles habían sido las relaciones, o sea, las reflexiones y la forma también de que uno criaba a los hijos y a la hija, ¿no? Con todo este tema más patriarcal, etc. Bueno, se ponen las fotos, se explicación de cada foto y las circunstancias y razones para tomarlas. Se hace toda una reflexión ahí, cada uno, sin que los otros intervengan o las otras intervengan. Después que las 6 personas explicaron sus fotos, se hace esta reflexión grupal y se analiza además problematizando los aspectos de la realidad, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, era violencia? Las madres, por ejemplo, trabajaron la violencia, todo lo que existió en dictadura, ¿no? Y lo que implicaba ahora los museos por la memoria, donde hay todo el tema de las torturas que se hicieron, ¿no? Entonces explicaban eso. Y la hija más relacionado también con problemática de memoria, pero también del presente, ¿no? De cómo se estaba dando hoy día la violencia política en el momento actual. Cuando se transcurre un tiempo de discusión, se pide a cada participante que elija 2 de las fotos más relevantes para cada uno. O sea, se tiene que formar un grupo, o sea, un conjunto de fotografías final de 10 a 12 fotos. Con ese grupo, con esa fotografía, el grupo construye un relato sobre la temática con las fotos seleccionadas. Y una persona va relatando la historia construida, ¿ya? Aquí siempre hay una persona o 2 personas que se colocan la fotografía, yo les voy a mostrar un ejemplo, y se arma la historia, el cuento, la narrativa, ¿ya? Y siempre en los grupos hay alguien que es súper bueno para contar, cuentear no, pero contar, como para narrar, como para relatar. Cuando está la historia construida, se inicia una discusión sobre creencias, valor y discurso en tema en cuestión. Cuando se termina, ya se agota esa discusión, la moderadora pregunta, bueno, ante esta realidad, ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer cada uno? Y el grupo interviene en un relato breve. Cada persona finalmente tiene que realizar una reflexión escrita de su vivencia y un relato descriptivo de lo ocurrido. Todo material sirve después para posterior reflexión y discusión y análisis también, ¿no? Entonces, ese es como el protocolo de cómo tomar y cómo hacer, y se trabaja en docencia. También tengo artículos, también hay cómo se trabaja en docencia, todo eso está, digamos, como para llevarlo a cabo y aprenderlo, ¿no? Entonces, decirles igual, decirle que los fenómenos individuales son reflejos de situaciones sociales y que se rescata lo social a través de la vida cotidiana.
Y ya les decía, así como resumiendo, que es una técnica, o sea, un análisis de acción psicosocial, que articula la fotografía como una forma de visibilizar las realidades sociales problemáticas. Y lo que se rescata del construccionismo también, que aquello que nosotros consideramos como real, normal, natural, es una forma determinada de ver y no la absoluta. Y todas las construcciones también van variando de grupo a grupo, de cultura a cultura y de sociedad a sociedad. Y aquí es súper importante esta herramienta para agudizar la mirada, estar abierto a los sentidos y darnos y sumergirnos en un mar de reflexión. Oye, hay alguien María que está... Angélica, disculpe, estamos ya llegando al tiempo. Ya, si yo estoy terminando, ¿ya? Ok. No me Ay, interrumpa por la favor, gente. silencien sus micrófonos. Sí, Tenemos a alguien que está ahí con el micrófono abierto. ya, sí, y hay ruido además. Bueno, entonces lo que puedo hacer después es enviarle, mira, la pregunta en este caso que yo les voy a enviar después, si quieren, el ejemplo es qué significa violencia patriarcal para cada uno o cada una. Entonces, en base a eso, un grupo de estudiantes sacó la fotografía, hizo todo el trabajo de informe final, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso. Y como les digo, como ya se acabó el tiempo, que no, bueno, ya. Se los muestro después, ¿vale? Ya, súper. Entonces, ahora nos vamos a ir a salitas grupales a comentar todo lo que hemos estado compartiendo hoy día y para que puedan plantear las preguntas que estimen pertinentes, las consultas con las que se hayan quedado. Nosotros también nos vamos a repartir por la sala. María Angélica, y no sé si usted arma la sala o me lo pasa a mí, las armo yo. Ah, yo no te paso a ti. Ya. Espéreme, espéreme. Ay, ¿dónde te había dado el...? Espérate. Ya. ¿Ahora sí? ¿Ahora la tienes, Javiera? Creo que no. A ver. No, sigue siendo usted. Qué raro. Espérate. Le gira los tres puntitos de mi Sí, pues sí, ventana ahí entré. y ahí hacerme hospedadora. Está bien. Y está. Sí. Y ahora sí. ¿Ya? Sí, ahí sí. Ya. Entonces voy a armar tres grupitos al azar. Ya, ustedes tienen que poner aceptar y nosotros nos vamos a repartir también en esos grupitos. La idea es que puedan comentar lo que se ha estado hablando, que alguien pueda ojalá tomar notas y de ahí compartimos las reflexiones que hayamos ido construyendo. Ya, súper. Ahí están las salas, tienen que poner aceptar. Javier, ¿y cómo nos pusiste a nosotros en cualquiera? Sí, pero quedó separada usted y Germán en distintas salas, así que yo me voy a la otra. Ya, continúa la grabación. ¿Cómo les fue? Que cuenten la grupo. ¿Sí? Sí, por lo menos en el grupo, buenas tardes, para los que no han Hola, saludado. hola. Hola. Por lo menos el grupo que estuvimos presentes fue bastante dinámico, fue entretenido, se conversó un poco, tal vez abarcamos un poquitito las tres presentaciones, a lo mejor lo centramos un poquitito más en el tema del trabajo comunitario el trabajo comunitario mapuche, ¿ya?
pero que de una u otra manera igual nacen instancias en donde uno como que empieza a generar propuestas, porque a mí, de verdad, yo encontré excelente, muy bueno el trabajo, y también lo encuentro que es necesario seguir avanzando, o sea, lo encontré genial, y seguir avanzando para mí significa que esta misma intervención, tal vez el día de mañana, se podría llevar a los lugares mismos donde las comunidades, digamos, hoy día habitan, ¿ya? Lógicamente que no es algo tan fácil como decirlo. Sabemos que para todas estas cosas es todo pero como propuesta finalmente, encuentro que podría ser una gran propuesta. Y eso me pareció que fue bastante bueno como tema de conversación que tuvimos. Bueno, Súper. ¿El otro grupo? ¿Quién quiere Ahí compartir? en el grupo claro. número 1, ahí estuvimos varios compañeros de curso, que somos alumnos de la profesora Javiera. Y bueno, el sentido del testimonio personal de lo que ya he visto también en el acompañamiento a los grupos de diversidad sexual, pero por sobre todo, digamos, un sentido, y haciendo recuerdo cuando ella estudiaba periodismo de la profesora, pero sí abarcó como el sentido social a partir de este trabajo de la fotografía, cómo muestra una realidad, o sea, construir una realidad. La importancia también de la psicología comunitaria, o sea, en la línea de poder, en los diferentes ámbitos de donde uno se puede desarrollar, en lo organizacional, en las distintas áreas donde uno va a acompañar a la comunidad e intervenir. Y también el sentido de poder construir un sentido crítico, ¿cierto? Aportar desde la psicología comunitaria para ir viendo cómo se va dando los cambios sociales. También se valoró el trabajo del grupo realizado junto a los constituyentes. A la sí, digamos, de su cosmovisión y cómo tuvieron que mezclarse entre lo que era el español y el mapudungun en ese espacio de la ruca, lo propio del mundo mapuche, la cosmovisión de ellos, digamos. Y que eso es importante, digamos, como desde la mirada de la psicología comunitaria, valorar esa cercanía y escucha con la comunidad. Súper. Muchas gracias. Oigan, bueno, les quiero agradecer la participación tan comprometida, activa, porque hemos hecho hartas preguntas, hemos compartido opiniones. Gracias a Germán que compartió de su experiencia, gracias a María Angélica, gracias Ignacia, gracias Mariana. No sé quién se me queda de las chicas que expusieron. Muchas gracias por compartir tan generosamente su sabiduría, su conocimiento, su experiencia. Y gracias a los y las estudiantes que vinieron a la actividad, nosotros vamos a subir en el video de lo que ha sido este conversatorio a la página de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. Están súper invitadísimos, invitadísimas a participar del congreso que vamos a hacer en enero. Y ojalá que esto nos sirva para motivarnos a enviar algún trabajo, alguna ponencia, alguna mesita grupal, y todos los aportes son bienvenidos más allá de que tengamos o no el grado académico, ¿sí? María Angélica y Germán, no sé si quieren decir algo. Sí, chiquillas, Mariana e Ignacia deben presentar el trabajo que ustedes hicieron en el Congreso, ¿no? Porque tienen bueno, y aquí todas y todos y todas los que están acá, yo creo que sí, es súper, súper relevante. Y decirle además que el material que yo tengo de la técnica, digamos, de ambas técnicas, se las puedo hacer llegar a Javiera, porque la mayoría, después yo creo que vamos a ver cómo lo subimos también, cómo podemos subir esto a la página. Yo les anoté en el chat la página donde está todo lo relacionado al Congreso, ¿ya? Y bueno, y sí, vamos a tener otras oportunidades para realizar esto, ¿ya? Bueno, antes de pedir para una pregunta para la señora María Angélica o señorita, no sé. Mire, el trabajo que usted nos presentó de las fotos, ese usted dijo que podía compartir parte de él, ¿cierto? Sí, pues. Sí. Entonces, ¿me comunico con usted a través de su correo?
Claro, tú eres profesional, ¿sí? No, yo, Colócalo en el chat. Toma clases conmigo, si quiere me lo manda a mí, yo se los hago llegar a los chiquillos. Eso, es que si ya, eres, ok. yo lo voy a mandar todos los trabajos y después, claro, te puedes comunicar conmigo si va a hacer va a llevar a cabo la técnica, yo puedo apoyar eso, ¿ya? Si es que la Javiera me permite. Ya. No, pero de verdad, puedo apoyarte, digamos, si necesita algo. Se lo digamos, se lo agradecería, la verdad, siempre me ha interesado ver algo así hecho por un profesional y de una u otra manera son pautas para uno para empezar a desarrollarse y también ir acoplando las ideas que uno ya tiene. Oye, mi tesis está en online, así que pongan mi nombre completo y va a aparecer, ¿ya? Ya, chiquillos, Y ahí- muchas gracias. Muchas Ya. gracias por venir, ya se Gracias están a todos. despidiendo todos. Muchas gracias. Nos Gracias, seguimos profe. encontrando. Gracias, Chao. profe. Que estén súper bien, Muchas gracias, que cuídense. estén bien. Gracias a todos. Chao, 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 que les chao. vaya bien. Igual a ustedes.